Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favalón. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, mes atípico, ¿no es cierto? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Mes atípico por varios puntos, ¿no es cierto? Tenemos nuevo presidente, tenemos un aire fresco, estamos más contentos. Bueno, esperemos que todo cambie. Y hoy vamos a hacer un programa dedicado a las fiestas, ¿no es cierto? No vamos a tirar la casa por la ventana, no tenemos que ser demasiado crueles si de pronto no cumplimos todos los objetivos que nos propusimos durante el año. Vemos, porque por suerte termina el calendario, ¿no? 12 meses, pero el 1 de enero continuamos vivos, entonces no seamos tan inflexibles. Para ello, con la doctora Soledad Catalano vamos a hablar precisamente de este tema, ¿no? Cómo resolvemos esa parte psicológica. Les comento quiénes nos visitan hoy. Vamos a estar con el doctor Rómulo Espadafora, que es obesólogo, jefe del servicio de internación de la clínica Cormillot. También vamos a estar con la licenciada Soledad Catalano, que es psicóloga clínica, especialista en desórdenes de la alimentación, coordinadora del área de psicología de la clínica Cormillot también. Y con el doctor Fernando Scatini, oftalmólogo, director del Instituto La Gleize, que nos va a contar cosas como nos tiene acostumbrado él, muy interesantes y como para tener en cuenta lo que pasa lo que ocurre, ¿no es cierto?, en esta fecha, tanto en los hospitales como en el Santa Lucía, en el La Gleize, que son los institutos de oftalmología. Y ojalá que no tenga que ir nadie, ¿no es cierto?, con un problema en los ojos ni en las manos, por el manejo en forma irracional de la pirotecnia. Bien, y ya le doy las muy buenas tardes a la licenciada Soledad Catalano. Muy buenas tardes, Ana María. Un gusto tenerte. Igualmente. Bien, y más en esta fecha, ¿no es cierto? Como comencé diciendo que quizá nos proponemos metas en este año, voy a cambiar de empleo, voy a hacer tal cosa, voy a ir allá, voy a estudiar, hacer un emprendimiento, terminar una carrera, y por diferentes motivos, ¿no es cierto?, que ocurren durante 12 meses, que es bastante, no podemos hacerlo, si algunos nos frustramos, otros no. Es cierto, llega fin de año, llega el mes de diciembre y es como el mes obligado de balance, ¿no? Aparece como esa sensación de urgencia, de querer hacerlo todo antes de que lleguemos al 31 a las 12 y brindar. También en este balance aparecen las cosas buenas del año y en algunos casos el balance suele no ser tan positivo, ¿sí? Aparecen aquellas cosas que no hice, que no logré, la frustración, el enojo o las emociones encontradas frente a esto. Es muy común que aparezca también la autocrítica, ¿sí? Los pensamientos negativos hacia uno mismo y la desesperanza en función de lo que no logré. Una de las cosas que es importante tener presente a la hora de hacer un balance es poder mirar la totalidad de lo que fue nuestro año, ¿no?
analizar con una mirada crítica y con una mirada realista aquellas cosas que sí pudimos lograr, que sí pudimos hacer, y poner el foco y estar presente con lo que sí está, con lo que sí tenemos, y tomar no este cierre de año como un final inevitable, sino como un nuevo comienzo, ¿sí? Que nos da la posibilidad de abrir nuevas perspectivas y nuevos proyectos y nuevos objetivos. A la hora de plantearnos objetivos, hay algunas cosas que tenemos que tener presentes. Primero, objetivos que sean a corto y a largo plazo, ¿sí? Objetivos posibles, cumplibles, que sean medibles, ¿sí? Yo puedo plantearme como objetivo para el 2016 que quiero ser feliz, y si bien es una meta muy valiosa, es muy amplia, ¿sí? Es muy ambigua. Entonces, pensar cuáles son las cosas que harían que mi vida sea más feliz, que me harían ser más feliz. ¿Qué cosas podría yo sumarle a mi vida? ¿Qué acciones podría hacer de manera comprometida que me acerquen a ello? ¿Sí? Creo que es un momento como para tener una mirada más autocompasiva con uno mismo, ¿no? Solemos pensar que la autocrítica, ¿sí? Nos ayuda a sobreexigirnos más y nos ayuda a acercarnos a lo que queremos, y por el contrario, ¿sí? La evidencia lo que muestra es que cuando somos más autocríticos, más nos llenamos de sentimientos negativos y menos productivos podemos llegar a ser, ¿sí? Cuando trabajamos con la autocompasión, que es el tratarnos a nosotros mismos con amor y con respeto, como trataríamos a alguna persona que queremos mucho y que es muy importante como para nosotros, solemos ser muchos más efectivos y más productivos también. Bien, Catalano, vos dijiste que bueno, que el año termina bien, pero comienza uno nuevo, donde uno tiene la continuidad. Estábamos conversando en el programa anterior con un grupo de médicos y lo hicimos fuera del aire, donde decían, tengo turnos, tengo sobreturnos, no puedo atender a tantos pacientes que vienen en el mes de diciembre, porque es como que es, uno dice, bueno, tengo que ir una mujer, ¿no? Tengo que ir a hacer una mamografía porque es importante, una colpo, papá. Y no la hace. Entonces llega fin de año y dice, y no lo hice. Y quieren hacer todo junto en una semana o en 15 días lo que no hicieron durante el año. Y eso realmente no puede ser porque, bueno, congestionan el consultorio, congestionan a los médicos que tienen que tener sobreturnos y no se dan ese espacio como para decir, bueno, el día 4, en este caso, o 5 de enero, voy a tomar el turno para el médico o mi vida continúa con un nuevo replanteo. Exacto, pero es razonable que suceda eso. Los seres humanos nos movemos y nos manejamos a partir de ciclos, ¿no? Y que termine un año implica para nosotros esa sensación de urgencia, ¿no? Y de revisar todo aquello que nos propusimos y que no logramos hacer. Y esta cuestión de querer hacer todo ya, para ayer y de inmediato, ¿sí? Lo importante es que frente a eso tratemos de hacer una lista de lo urgente y lo prioritario, ¿sí? Hay muchas cosas que son importantes, que son muy valiosas en nuestra vida, pero que no son urgentes y que no son prioritarias. Entonces, frente a eso, poder discriminar lo que es urgente tiene que ver con algo que yo tengo que hacer y resolver en este momento más próximo, aquí y ahora, y lo que es importante es algo en lo cual yo tengo que trabajar en mi vida, pero que puedo hacerlo de manera gradual y paulatina, realizando acciones comprometidas que me dirijan hacia eso. Pero esto que vos planteás sucede mucho y es totalmente razonable y esperable. La buena noticia es que todos los días tenemos un nuevo comienzo y todos los días tenemos la posibilidad de replantearnos el qué estamos haciendo hoy que nos acerca o nos aleja de aquello que nosotros queremos. Y bueno, en el caso particular, ¿no es cierto? También uno se pone metas, se pone objetivos, etcétera, etcétera. Y yo me propuse simplemente, y para mí sería enormemente feliz de poder lograrlo, de tener paciencia y tolerancia, que creo que es lo que perdimos, ¿no es cierto? Porque sabemos que hemos pasado años bastante
bastante difíciles, porque no quiero entrar en política. Y aguantamos mucho. Y llega un momento que ya uno dice, no puedo ser tan tolerante, no puedo decir todo que sí, no puedo aceptar lo que nos está pasando. Y uno, el que maneja, el que está por la calle, se da cuenta que ante el pequeño roce uno salta. Si uno maneja, grita al que está al lado porque quiere pasar antes. O sea, se ha perdido la tolerancia. ¿Cómo se retoma? ¿Cómo se puede retomar a un país tolerante? Bueno, lo que te pido es la pregunta, es algo, la respuesta del millón, ¿no? Es la respuesta es la pregunta y la respuesta del millón. Sí, también coincido con lo que vos decís, hay un alto nivel de intolerancia y demás, y más en esta época del año y con todo lo que vos mencionaste que atravesamos como país y como sociedad. Creo que lo importante es ver qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra propia individualidad, desde nuestro propio lugar, ¿sí? Y estar más atentos, ¿sí?, a cómo nos manejamos en el día a día, tomarnos un espacio, ¿sí?, para detenernos, pensar y evaluar, ¿sí?, qué puedo hacer que sume a mejorar mi bienestar, que sume a mejorar el estar más presente en el aquí y ahora con aquellas cosas, como siempre te digo, que son valiosas para mí, el atender y mejorar nuestras relaciones con los demás, el atender y mejorar las cosas de mi vida que realmente yo puedo cambiar y aceptar aquellas que no puedo cambiar ni modificar, no ponernos metas muy altas, muy ideales que no puedo cumplir, que eso me mantienen probablemente en la frustración y en la decepción permanente, y eso aumenta los niveles de ansiedad, ¿sí? Ver lo que está a mi alcance, lo que es posible, lo que yo puedo modificar, detenerme, pensar, reevaluar y notar esos impulsos, ¿sí?, que solemos tener cuando nos sentimos más irritables o más ansiosos, ¿sí?, de reaccionar o actuar sin mediar el pensamiento, respirar profundo, contar y después evaluar y actuar. Pienso, respiro y luego existo. Exacto. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. ¿Te parece, Soledad? Gracias, Ana María. Comienzo espacio publicitario. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694, Capital. Teléfono 4-687-3320. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con un gran amigo, el doctor Rómulo Espadafora, médico obesólogo, jefe médico de internación de la clínica Cormillot. Bueno, con él vamos a hablar de algo bastante importante, ¿no es cierto?, como es la salud alimentaria, qué pasa para esta fecha. De pronto estamos de comida en comida, de reunión en reunión. ¿Y se puede comer todo en el mes de diciembre? ¿Está claro, todo permitido? Esa es la pregunta. ¿Diciembre, mes para permitirse comer todo? Obviamente que mucha gente lo hace, pero no es lo mejor, por distintos motivos, no solamente por el peligro o por la idea de que se puede engordar una buena cantidad, sino porque por lo general todo lo que se nos ofrece en esta época es comida con un alto valor calórico. ¿Sí? No hablemos de los pan dulces, no hablemos de las frutas secas, del famoso vitel toné, todo lo que ya sabemos. Porque es realmente la alimentación de esta fecha, pero en el hemisferio norte. Exacto, donde están
bajo nieve, con bajo cero de temperatura, y obviamente un poco se justificaría, pero así todo también hay excesos. Y otro punto importante a destacar es el tema del alcohol, ¿no? Calculando que la mayoría de la gente empieza las despedidas, los encuentros, a mediados de diciembre, ya a partir del 10, 11 de diciembre, no hay alguien que no haya tenido una despedida de amigos, de trabajo, de compañeros del secundario, porque da la fecha, da el mes para encontrarnos con gente que hace un montón de tiempo con la que no teníamos ningún contacto. Que tal vez ahora con la llegada y todo lo que ha progresado Internet, estamos permanentemente en contacto a través de Facebook y demás, ¿no? Pero no hay duda de que esta es la época como para que la gente es como que, bueno, se suelta, ¿no? Se suelta, bueno, no, lo hago ahora porque total en enero me borrón y cuentas nuevas. Y yo te voy a contar una anécdota. Yo tenía un paciente complicado, cardíaco, que lamentablemente después que empezó a andar bien, después de un bypass, falleció por una consecuencia que venía arrastrando de años de la obesidad. En épocas como esta, en un grupo trabajamos cómo manejarse durante la fiesta. Y él decía, no, yo no voy a hacer nada, voy a comer lo que tengo ganas, voy a hacer lo que hace todo el mundo, mi familia, y no me importa si engordo. Bueno, esto implicó que desde el 21, 22 de diciembre hasta el 5 de enero, que nos volvimos a reunir, se había aumentado nada más y nada menos que 11 kilos. Imposible, creía uno, pero mirá vos, es una cosa tremenda. No, estamos tremenda. hablando de una persona hiperobesa, sí. Cardíaca, diabética, Claro. hipertensa, o sea, tenía todo para empezar a hacer un poquito de vida más saludable, cuidarse. Pero bueno, obviamente la decisión siempre la toma el paciente. Totalmente. Nosotros los profesionales podemos aconsejar, podemos darles algún tipo de guía, algún tipo de programa, pero a la hora de sentarse a la mesa el que decide es el paciente. Y por lo general se decide más desde la estimulación que desde el raciocinio, ¿no? Yo veo algo que me atrae, que es apetecible y me olvido que tengo colesterol, que estoy con diabetes, que tengo que bajar de peso. Y priva lo instintivo que es, me gusta, está al alcance de mi mano, entonces lo como, ¿no? Es decir, no hay mucho que pensar. Por lo general actuamos más por impulso que por razonamiento. Y Rómulo, ¿cómo el mal hábito siempre se te queda, ¿no es cierto? Uno después que ha comido tanto, por ejemplo en este mes o en enero de vacaciones, después cuesta bajar a una dieta o a un plan alimentario, ¿no? Sí, desde luego, porque mucha gente está aprendiendo o ha aprendido a abstenerse. Sí. Que es más fácil que ser sobrio, ¿no? La abstinencia cero de esto, me aguanto, elaboraré el duelo, veré a la psicóloga, al psicólogo, hablaré con Soledad, claro. A ver por qué me tengo que privar de tal exquisitez, pero se maneja mejor la abstinencia que la sobriedad. Justamente, si yo estoy abstinente de hidratos de carbono y grasa, bueno, busco otra cosa, no me hago tanto problema, pero si yo no aguanto la abstinencia porque es muy forzada, rompo, hay como una especie de línea divisoria que es invisible, que se llama efecto de violación de la abstinencia. Una vez rota la abstinencia, el descontrol es mucho mayor. Y después sobreviene a esto el arrepentimiento, la culpa, la angustia, la vergüenza, cómo me presento al grupo, cómo voy al médico y le cuento que engordé. Entonces esto refuerza el círculo vicioso, totalmente, que es que ante la angustia, ¿cómo? ¿Por qué? Porque obviamente todos los neurotransmisores que estaban más o menos equilibraditos se descomponen con el hecho de haber comido tanta cantidad de comida, tantos hidratos, tanta grasa. Entonces, por eso aconsejamos no querer hacer la heroica, no abstenerse, ¿no? Es decir, bueno, elegir bien, y uno sabe que hay productos que son muy prohibitivos para uno. Si bien nosotros tenemos prohibido prohibir, como que es un juramento, yo no le prohíbo a ningún paciente ningún alimento, simplemente le marco la conveniencia o no de comerlo, de incorporarlo. Y yo le dejo la responsabilidad al paciente. Mira, ¿te conviene comerte todo lo que tenés planificado o te conviene ser más moderado, pedir más ayuda?
planificar las cosas mejor. Entonces, obviamente, cuando uno negocia con el paciente, le saca un poco ese peso de tener que abstenerse y a ver cuánto aguanto sin tentarme. Decir, bueno, mira, elegí un plato, elegí una comida con la que vos hace mucho no te emparentás o no estás involucrado y que tenés ganas de hacer, pero moderadamente. Si tenés la fuente cerca, pedí que la ponga más lejos. Si tenés miedo de volver a repetir la porción, habla con el compañero o compañera de mesa a quien vos respetes, porque si uno no respeta al compañero, sea familiar, sea amigo, obviamente el compañero va a decir, dale que va, ¿no? Pero uno dice, mira, te pido un favor, me corres la fuente, yo voy a comer esta porción y quiero terminar el plato y parar de comer. Entonces, ahí uno está comprometiendo también a la otra persona a que sea solidaria y la pueda ayudar. Entonces, este es el viejo truco. Cuando vos decías, sí, que después uno no puede parar, es cierto, porque se pone en marcha este mecanismo de la recompensa, ¿no? Evidentemente los neurotransmisores dicen esto es bueno, ¿no? Y esto no lo manejamos con la voluntad, ¿no? Lo maneja la neuroquímica de nuestro cerebro, de nuestro organismo. Por eso que la gente piensa que adelgazar es facilísimo, no es fácil. Total, mañana empiezo la dieta, exacto, y el mañana no llega nunca. Claro, yo le decía planificar y bueno, el solo por hoy y aceptar las cosas que no puedo cambiar. Bueno, y eso se trata permanentemente, arengamos a los pacientes a que trabajen el día a día, que trabajen cada comida, que planifiquen cada acto de comer, cada encuentro, cada salida que van a realizar en estas fechas y en todas las fechas, porque obviamente hacemos hincapié, porque bueno, estamos justo en esto que implica muchos días de festejos, muchos feriados, muchos encuentros, pero en lo cotidiano también esto es válido. Porque cuando engorda la mayoría de la gente no es en una fiesta, en una reunión, es en el cotidiano, en darse un poquito más cada vez, aumentar las porciones, romper un límite. Y de eso se trata, vivimos rompiendo límites. Pero ¿no? yo cuando veo una persona obesa, o bueno, que está al límite ya de la obesidad, digo, un familiar, no tiene una amiga, alguien que se anime a decirle qué está pasando con vos, ¿cuál es el mecanismo? No es que no se animan, lo han hecho tantas veces y han recibido respuestas negativas, peleas, irritación, portazos, y el efecto ha sido totalmente peyorativo, porque han seguido comiendo y más, como si fuera, bueno, me estás vigilando, yo como el doble, ¿no? Entonces lo que no conviene es sermonear, lo que no conviene es levantar el dedo acusador y decir, vos te estás comiendo cosas que te hacen mal, esto no lo tenés que hacer. Eso lo pone muy en evidencia al paciente o a la persona y es como que se revela más todavía. Lo que conviene es dejar que termine su comida, ponerle la mano al hombro y decir, bueno, vení, quiero hablar con vos. ¿Te parece que tu conducta es la adecuada para este momento, para tu salud? Entonces ya le bajamos un poco la paranoia, la culpa, porque el gordo es culpógeno en general, claro, y todos en general manejamos mal la culpa, a veces negociamos con la culpa también, ¿no? Entonces no conviene de ninguna manera arengar a que no coma o insistirle que no coma, porque cuanto más le insistimos, peor lo hacen. O bueno, tratándose de adolescentes, van a un kiosco y se compran todo lo que ven en el kiosco, todo lo de chocolate, que es lo más rico, ¿no? Seguro. O sea, lo que no hacen dentro de la casa o en familia, lo hacen cuando están solos. Totalmente. Pero yo digo, ¿cómo se le puede revertir esa situación? Es muy difícil, Rómulo, muy difícil para un familiar. Bueno, por eso también nosotros trabajamos bastante con la familia, hacemos reuniones, les explicamos de cómo ayudarlos, cómo manejarlos, les sugerimos literatura, tienen entrevistas individuales, grupos, o sea, la familia también padece. Lo que pasa totalmente, es que no es lo mismo la visión que tiene la familia con respecto a la visión que tiene el paciente, que utiliza permanentemente sus mecanismos de negación, diciendo, no, yo hago todo bien, yo como lo normal, lo mío es simplemente es un poquito más y con este poquito sé que no engordo. Y uno sabe que no es poquito, pero el que lo dice, el que lo padece, está convencido que no es tanto lo que come. Ahora yo pregunto, vamos a ver, para la fiesta, ¿no es cierto?
Uno ve esas mesas con de todo, y es muy difícil agarrar la ensaladita con tomate que está en un rincón. ¿Cómo nos podemos manejar, no? Bueno, pues justamente, no se trata de hacer la heroica, de decir, no, yo zanahoria rallada y tomate y lechuga, Perfecto. no. En cuanto a ensaladas, todas las variedades de ensaladas que pueda uno gustar, tanto de hojas verdes, vegetales rojos, amarillos, mezclar con frutas, ensaladas con fideos. Bueno, hay tanta variedad que si la gente realmente nos escuchara o nos pidiera recursos, llueven recursos. El tema es que tenemos a veces una idea fija y no, yo voy a comer la ensalada rusa con toda la mayonesa. Bueno, podés comer otra cosa, que también puede ser muy deliciosa si está bien condimentada, si se usan todas las esencias, si usan condimentos adecuados para hacerla más agradables al paladar. Por otro lado, y vuelvo a lo que decía hace un rato, nosotros no le pedimos abstinencia, no le pedimos que hagan dietas de hiper o hipocalóricas. Por ejemplo, los pacientes que quedan en la clínica internados van a tener un plato especial, van a tener un almuerzo y una cena especial, porque es como parte del hábito, de la costumbre, pero que también vean que se puede festejar no sintiéndose empobrecidos, ni tampoco diciendo porque me como todo lo que tengo, ¿no? Que se puede trabajar con la sobriedad y se puede disfrutar del momento, porque a veces nos olvidamos qué es lo que estamos festejando, si nos reunimos solamente para comer o si nos reunimos porque, bueno, somos católicos y creemos en nuestra religión o aprovechamos la contingencia para encontrarnos con familiares que hace un montón de tiempo que no vemos. Pero cuando el eje siempre es la comida, lo más probable es que uno rompa todas las reglas. Porque, justamente vos lo decís, la estimulación visual, olfativa, táctil durante tantas horas, a cualquiera lo hace claudicar. Y también comemos por contagio, ¿no? No, seguro. Si viene alguien y te dice, no sabés lo rico que está este pan dulce, claro, ¿no? Esa frase te entra en el cerebro no y te entra a dar vuelta. ¿Será cierto? Mirá este que está comiendo, mirá cómo goza, mirá la cara de placer que tiene y yo acá con cara de víctima. Lógico que te trabaja el cerebro. De esto, bueno, Soledad sabe mucho, porque bueno, los psicólogos... una conversación hermosa tuvimos. Claro. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis, Rómulo, y luego continuamos, ¿te parece? Cómo no, un gusto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelante hacia el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos. Fin espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comienzo de espacio publicitario. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE,
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud. Bueno, yo cuando presenté al doctor Rómulo Espadafora, dije, bueno, un gran amigo que nos conocemos hace muchísimos años. No digo cuánto, pero yo les adelanto que más de un cuarto de siglo. Sí, totalmente. Tuve el gran gusto, ¿no es cierto?, de conocer a la familia. Le mando un beso muy grande a Rosa, Fabio, su hijo Fabio, Leo, chiquititos eran cuando venían al jardín de Infante Cocoricó, que era la maestra quien les habla, claro. Y unos recuerdos hermosos. Ahora tenés a Abril, ¿no es cierto?, una nieta. Sí. Abril y Vera tiene 8 meses. La chiquitita que no me acuerdo, cierto. Así que bueno, el tiempo pasa. Sí. Los afectos quedan. Realmente siento un aprecio inmensamente grande, porque no solo es un excelente profesional, sino que un gran ser humano. Rómulo, un cuarto de siglo atrás, cuando empezamos allá en esa radio chiquita de Mataderos, si la recordás, recuerdos hermosos, ¿no es cierto? Sí. Yo cuando te decía, bueno, decinos una dieta, un régimen, en ese momento era el régimen. Uh-huh. Bueno, ya a los pocos años pasamos, régimen no, porque bueno, está asociado a algo feo, algo militar, algo represivo, perfecto. Pasamos a los planes alimentarios, a las dietas. Bueno, en el fondo todo es lo mismo, con diferentes palabras, que lo que uno tiene que tener es una conducta alimenticia, ¿no? Y me acuerdo que yo te decía, bueno, armemos un plato al mediodía, porque la gente no le dice, bueno, los hidratos, las fibras, pero bueno, digamos qué es cada cosa. Me acuerdo que se decía en ese momento, un buen régimen era un churrasco con ensalada. ¿Está? Y por favor, pastas no, porque engordan. ¿Qué pasó en todo en este cuarto de siglo? No, obviamente que hemos avanzado muchísimo en cuanto a lo que es la nutrición en sí, pero también en cuanto al trabajo cognitivo-conductual, ¿no es cierto? Que a la gente hay que ayudarle a cambiar los pensamientos negativos, los conceptos erróneos, y esto también es un proceso que lleva su tiempo. Si bien, sí, yo me resisto, y creo que todo el equipo que trabajamos mancomunadamente, hace años hemos dejado de hablar de régimen o regímenes, sino hablamos de planes, programas, ¿no?, en los que sí, dentro de cada plan, de cada programa, hay incorporado un programa de alimentación, porque lo que buscamos es que la gente reaprenda a comer. Digo reaprenda porque aprender ya lo tenemos desde el destete, ¿no? Desde que nos empiezan a dar la primera papilla, pero obviamente los hábitos los vamos forjando de acuerdo a dónde vivimos, cómo vivimos. Pero el mal hábito familiar, si mamá y papá están gorditos y comen mucho guiso. Desde luego, es el hábito familiar y el medio ambiente donde uno desarrolla su vida. No te olvides que el medio ambiente está considerado para estas cosas tóxico, ¿no? ¿Por qué tóxico? Por la publicidad, por la oferta, por la cantidad de estímulos que permanentemente nos llueven, porque mucha gente come muchas veces en la semana fuera de su casa, porque los chicos al trabajar papá y mamá comen en el kiosco. Entonces, obviamente, lo que se les brinda no son alimentos de calidad adecuada para, en el caso de un chico, un adolescente, para su desarrollo, en el caso de un adulto, para evitar enfermedades que tienen que ver con la alimentación. Entonces, no hay dudas que lo que priva en nuestras propuestas es el aprender a comer, el reducir determinados alimentos con un tenor alto de hidratos de carbono refinados y grasas. Les enseñamos a leer la composición de los alimentos, tienen salidas a supermercados para que vean cómo son las etiquetas, cómo leerlas, y no solamente mirar cuántas calorías tiene el producto, sino cómo está compuesto, cuál es la fórmula de ese producto. Que no estamos acostumbrados a leer, y aparte lo ponen en letras tan chiquitas, como para que el que no ve bien no pueda ver. Bueno, esa es la trampa también, ¿no? Porque todos los productos que nos dicen que son
de bajas o light no son light, ¿no? Por ahí son de menos 20, 30% menos de caloría y a los fines de lo que buscamos por ahí no ayuda, ¿no? Porque en definitiva si tiene 20% menos de caloría y como un 20% más de porción, el efecto va a ser el mismo. Entonces, todo esto implica... Como también, Rómulo, la sal baja en sodio, ¿no? Explica eso, exacto, que es tan importante para la hipertensión. Claro, los productos bajos en sodio, en algunos casos dice sin sodio agregado, pero ya viene con sodio en la composición del alimento. Como los quesos crema. Exacto. Sin sodio agregado está diciendo, bueno, no tiene más sal de la que ya tiene en su composición, ¿no? Ahora cuando dice cero sodio, ya es otra cosa para el hipertenso. Pero bueno, evidentemente digo que el medio ambiente es tóxico porque somos consumidores, y si yo elaboro algo sé que alguien lo va a consumir, y si hago una buena publicidad, ese consumidor va a estar más estimulado para ir a buscar ese producto. Entonces el medio no ayuda, por lo tanto tenemos que trabajar mucho, no con el decir, bueno, mira, al lado de tu casa hay un kiosco, no lo saludes más al kiosquero, ¿no? O cruzar, decimos, mira, salí de tu casa para el otro lado para no cruzarte de golpe con el kiosco. O si no tenés necesidad, ni te pares en el kiosco. Si tenés que comprar algo que no tenga que ver con golosinas o comida, anda con el dinero justo y no mires ningún tipo de escaparate que te pueda estimular desde lo visual. No mires las ofertas. Fíjate, como se dice que cuando uno va al supermercado tiene que ir con el estómago lleno. Claro, nosotros indicamos eso, que vayan después de comer, que vayan y que vayan con una lista. Pero fíjate que uno va con una lista, con la mejor intención, compra lo que necesita, cada vez el chango cuesta más llenarlo, ya lo sabemos. Y más vacío sale. Claro, llega a la caja y te encontrás con todos los estímulos de la golosina, pues está hecho a propósito eso. Entonces uno dice, bueno... Cuando está haciendo la cola para el changuito. Exacto, te fastidia hacer la cola y de repente clavas la vista en un chocolatín, ahora en verano no tanto, pero bueno, hay otro tipo de golosinas que... Uno va trabajando mentalmente en eso, y bueno, si llevo uno, y si llevo para los chicos, y si llevo, bueno, por si viene alguna visita, y cuando te querés acordar, te lo comiste dentro del auto, ¿no? Entonces, por eso decimos que el medio ambiente también incide, pero como el medio ambiente no lo podemos cambiar, el cambio tenemos que ayudarlo a que el paciente lo haga de dentro para afuera, que acepte que tiene sus limitaciones, que acepte que no puede tener la libertad absoluta de comer todo lo que le da la gana, porque eso es incompatible con sostener un nivel de salud, un nivel de peso adecuado. ¿Y un buen almuerzo cuál sería? Un buen almuerzo es un almuerzo en el que haya una cantidad lógica de proteínas, hidratos de carbonos y grasa. Uno dice, no, pero la dieta no tiene que tener... No, hay grasa que es beneficiosa para el organismo. El aceite, hay aceites que son muy buenos, como el de oliva, el de canola, que nosotros decimos que lo utilicen en cantidades razonables, pero si la ensalada nada en aceite, obviamente no es saludable. Si uno dice, bueno, puedes por ejemplo, una cucharadita de las de té. Exacto, de las de postre, para una ensalada. Postre, perfecto. Sí. Y un almuerzo normal sería, bueno, no digo tomar caldo, porque con este calor van a decir, este tipo está loco, pero bueno, en la clínica los pacientes no desperdician el caldo, pero tomar algún líquido, un primer plato que puede ser una carne blanca, roja, puede ser una pasta, puede ser arroz, puede ser un panaché de verduras, puede ser una tortilla hecha al teflón o sin aceite, con las ensaladas que deseen, y una ensalada de fruta o un postre light. Fíjate que con eso... ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en las de frutas de lata a la natural? ¿Qué conviene? Bueno, todo lo que es enlatado tiene conservantes, ¿no? Y los conservantes no son lo mejor para la salud, pero si uno dice, bueno, fui a la frutería, había unos duraznos que estaban carísimos y encima estaban verdes y eran horribles, me compro una lata, me como 2 mitades, y si es posible sin almíbar, y es más sano que comer la fruta. No pierde ninguna propiedad. Exacto. La fruta. No, bueno, porque fruta por lo general pasa por un proceso de hervor, ¿no? y mantiene las propiedades, sí, es cierto. Algunas vienen con trampa porque le ponen agregados, colorantes para darle mejor color al durazno. Exacto, pero bueno, uno tiene. Pero hoy ahora en esta época hay buena fruta,
insisto, a veces abusos de precios, pero bueno, hay sandía, hay melón, hay cerezas, hay frutillas, hay kiwi, que uno puede elegir variedades de ¿Cuántas esa fruta. frutas diarias debemos consumir? Yo en general no les digo cuántas, sino les digo, bueno, agregá una fruta como colación a la mañana, a la tarde, una fruta de almuerzo o cena, o hacete una ensalada de fruta. Y es más, hay alternativas para pacientes que están con dificultades, que le cuesta manejarse con las proteínas, que una vez o dos por semana solamente le damos dietas de frutas y verduras, porque además los ayuda desde el punto de vista de su metabolismo, desde el punto de vista de mejorar los niveles de grasa y de azúcar en sangre. O sea que la fruta, ojalá mucha gente consumiera más frutas y más verduras de las que estamos consumiendo. Con respecto a las frutas, Rómulo, es cierto que hay un dicho popular que las frutas engordan, por ejemplo, los higos, las frutillas, por el azúcar que contiene. Mirá, obviamente el azúcar de la fruta es un azúcar que no tiene procesos de elaboración o de transformación como el azúcar de caña. Y es un azúcar sano, porque además, vos imaginate, vamos a suponer, la sandía tiene un 15% de hidratos de carbono. En 100 gramos, menos 12%. O sea, en 100 gramos, 12% de hidratos de carbono es muy poco. Pero además, como es un hidrato de carbono que se consume inmediatamente, se puede comer. Además, imagínate que 100 gramos de sandía son 30, 40 calorías, ¿no? 12 por 4, 48. Para comer una cantidad excesiva de calorías tengo que comer más de medio kilo, 1 kilo de sandía. Que el organismo no lo resiste. Claro. No, lo resiste porque hay gente que se lo come, pero quiero decir... El mío, que es pequeñito. Claro, por eso. Quiero decir que hay alimentos que son concentradores de calorías, como por ejemplo todo lo que sean golosinas, chocolates, los quesos. Con poca cantidad tenemos muchas calorías, sobre todo porque tienen más grasa y más hidrato de carbono. Pero las frutas son alimentos que contienen, como la sandía, el melón, contienen muchísima agua. Entonces, mucho volumen y poca energía. Entonces, no hacen daño al organismo. Perfecto. Obviamente, si hay una persona que tiene una diabetes que no está bien controlada, hay que reducirle notablemente los hidratos de carbono, y hay una especie de listado de hidratos de qué alimentos elevan más rápidamente el azúcar en la sangre. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis, cumplimos con nuestros compromisos comerciales y continuamos la charla, ¿te parece? ¿Cómo no? Adelante. Comienzo espacio publicitario. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Peina la señora Ana María Carlos Michalek para Ricardo y Carlos Peluqueros, Cosquín 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para turnos, comuníquese al 4642-5598. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud en esta hermosa charla que estamos manteniendo con el doctor Rómulo Espadafora con respecto a la alimentación, qué pasan con las fiestas. En general, bueno, sabemos como, bueno, en un principio te dije, la última pregunta, que antiguamente se hablaba mucho de las carnes, ¿no? Que era fundamental para una dieta equilibrada. Las carnes rojas, ¿cuántas veces por semana se pueden comer? Mira, nosotros recomendamos un promedio de las 14 comidas principales, entre almuerzos y cenas, 6 de carnes y las otras 8 entre pastas, arroz, legumbres. Ese es un tema que en algún momento sería bueno tocar, porque la gente como que se ha olvidado de las legumbres y son alimentos muy ricos en vitaminas, en minerales,
y que vamos perdiendo las costumbres, ¿no? Porque yo tengo pacientes que desconocen qué son las habas, por ejemplo, que no es un plato muy popular. Ay, ricas habas, hasta hace 10 días estuve comprando. Claro, los que somos de origen europeo conocemos muy bien, porque bueno, obviamente son platos muy, muy apetecibles para la región, tanto de España como de Italia. Y sí, las carnes se tienen que consumir porque son las fuentes de proteína animal más importantes, pero también dentro de esas fuentes de proteínas tenemos el pescado y mariscos, que la gente, lógicamente, al tener un precio por ahí superior a la carne, que ahora no hay tantas diferencias porque aumentó mucho más la carne que aumentó mucho más la carne que lo que es pescados y mariscos. Pero sí, en esa proporción de entre 6 y 8 platos por semana de carnes rojas y blancas, pollo, pescado, mariscos, y el resto entre pastas, arroz, legumbres, panayés de verduras, omelette, huevo, todo lo que sea más saludable y menos productos de tipo panificados, todo lo que derive de las harinas, ¿no? Pizzas, empanadas, tartas, tartines, todo eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los enlatados? ¿Es igual consumir las lentejas enlatadas que las lentejas que se hierven, no? Claro, vuelvo a repetirte, todo lo que sea enlatado tiene conservantes y que muchos de ellos son derivados nitritos, ¿no? Y no son tan saludables para la salud. Fíjate que hace poco se armó un revuelo bárbaro porque la OMS declaró que los embutidos son potencialmente cancerígenos, pero después se fue aclarando el panorama, porque no es que sean potencialmente cancerígenos, todos los embutidos, sobre todo los elaborados a gran escala por frigoríficos, además que, bueno, según la procedencia y según las marcas, no usan carne de muy buena calidad y de carne muy fresca, porque tengo referencia de que, bueno, obviamente lo que se pone dentro de los embutidos mejor ni mencionarlo porque uno dejaría de comer de por vida. Exacto, totalmente. Pero al tener muchos conservantes, sobre todo estos nitritos, consumidos en gran escala, son potencialmente cancerígenos. Pero también lo que se dijo es que para contraer cáncer por comer un salame o longaniza o un chorizo hay que comer una cantidad industrial. Entonces, bueno, pero lo que vos preguntás referente al si es mejor o... Siempre lo fresco es mucho más sano, porque tiene menos conservantes, tiene menos sodio, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, voy a la verdulería, lo compro, ¿no?, fresco, lo hiervo, lo lavo bien en casa, lo hiervo, lo preparo a mi gusto y le pongo la sal que necesito ponerle y no la que ya tiene por el envasamiento, ¿no? Y también para la cocina uno tiene que ser como, bueno, ama de casa, creativa, ¿no? De jugar con los colores, como cuando vos hablabas de las habas y de que venimos de familia italiana ambos, donde, bueno, el plato típico en casa, que yo lo sigo comiendo, era el espagueti con haba y salsa, que es un plato exquisito y yo creo que tiene lo suficiente como para enfrentar un día de trabajo, ¿no? No, seguro. Además que es más sano porque se incorpora una pasta con un nivel de harina, de hidratos de carbono, con habas que tienen muchas vitaminas y minerales y no tantos hidratos de carbono, y en lugar de las habas si pusiera un estofado con carne, y muchas veces cuando hay gente que hace estofado con carne, con grasa y todo, es mucho más riesgoso que comerlo con vegetales o legumbres, como en este caso las habas, ¿no? Y en cuanto a las pastas que dijiste, ¿son iguales las secas que las frescas? Iguales en cuanto a calorías. Exacto. Sí, no modifica, porque las secas lo que hacen al cocinarse es absorber agua. Las frescas ya tienen una cantidad de agua, por eso no endurecen, ¿no? Y la cocción es más rápida también. Sí, por eso, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Bien, bastante amplio, ¿no es cierto? Les enseñamos a cocinar, a comer. Lo importante es que de pronto, bueno, se haga ese clic de tener en cuenta todo lo que se está hablando tan importante en esta charla con el doctor Spadafora. Bueno, dada la hora, ¿no es cierto?, estuvimos esperando al doctor Scatini, que yo dije que iba a estar,
Y hablando de algo tan importante, Espadafora, como es la pirotecnia, nosotros tuvimos hijos chicos y también de grandes que capaz que dicen, bueno, la cañita voladora la voy a manejar yo y de pronto les sale mal. ¿Qué le podemos aconsejar en cuanto a pirotecnia de acuerdo a lo vivido, no? Mira, el primer consejo sería no utilizarla, sobre todo si son chicos, no dejar que los chicos manejen pirotecnia. Si uno decidió utilizar la pirotecnia porque le divierte o porque es un hábito, una costumbre familiar, tiene que comprar pirotecnia de marca, no comprar en cualquier boliche en la calle donde no sabemos la procedencia y donde obviamente las normas de seguridad son escasas. En cambio, cuando uno compra en lugares que ya son reconocidos, que tienen una supervisión creo que la encargada de regir esto es el ejército, bueno, evidentemente alguna de las fuerzas, entonces uno dice, bueno, es complicado, es peligroso, pero no tiene tanto riesgo como la que son de orígenes desconocidos. Que no se sabe lo que contiene. Exacto. Pero bueno, la mejor pirotecnia realmente es la que no se usa, Exacto. siempre se dice, porque aunque sea la más buena puede fallar, salir para otro lado, sí, y bueno, accidentes tenemos van a nos haber, agarra los exacto, ojos, el eso, cuerpo. Exacto, accidentes ha habido y van a seguir habiendo. El tema es que no tentemos al demonio comprando lo que sea porque es más barato que los de marca. Y si uno puede evitar comprarlas, mejor. Nos quedamos mirando a ver los que tiran Totalmente, porque sufren los grandes, claro. Sufren los chicos, sufren los animales, exacto. Que quedan solos en la casa. Sí. Y otra de las cosas que quiero remarcar, Rómulo, es de pronto tratar de no... hay gente que festeja tirando tiros al aire. Uno dice, terrible, no puede ser. Sí, puede ser. Y acá, en más de una oportunidad, vino en una oportunidad la doctora Liliana Cáceres del Hospital Garrahan, donde llevaron un chiquito de 5 meses que creían que estaba vivo, pero ya había muerto. Estaban festejando dentro de su living y tenían una claraboya en el techo, lo cuento siempre. Por esa claraboya entró una bala, el abuelo tenía al chiquito de 5 meses, a UPA, y le entró en el cráneo del bebé, o sea, murió instantáneamente. Claro, porque uno dispara, el proyectil sube, pero en algún momento el plomo baja y no sabemos dónde baja. En este caso habrá bajado justo, pegó en la claraboya a la velocidad que cae, le pegó a la pobre criatura y obviamente, bueno, por ahí en un adulto puede generar una herida, pero en un chico es mucho más riesgoso, ¿no? Entonces, no a la pirotecnia, no a las armas. Cuidado también cómo se maneja la pirotecnia. Vemos gente que sale corriendo por ahí y trastobilla y bueno, y explota esa pirotecnia que parecen bombas de estruendo, ¿no? Sí. Entonces, tengamos unas fiestas realmente en paz, con tranquilidad, con armonía. Bien, llegó el momento de la despedida, ¿no es cierto? Y ya les voy a contar el hermoso regalo que me trajo el doctor Rómulo Espadafora. Les comento a la audiencia que nosotros ahora entramos en un receso, ¿no es cierto? Lo hacemos siempre, lo hacemos desde hace 26 años. Enero y febrero recreamos la mejor programación del año, espero que este año podamos hacer lo mismo. De parte nuestra vamos a poner todo lo posible. Fue un año muy difícil, fue un año que realmente pienso que tuvo un final feliz, como nos merecemos todos los argentinos trabajadores, que lo único que realmente queremos es vivir en paz, vivir en felicidad, ¿no? Con felicidad. Bien, yo les voy a contar con respecto al regalo que me trajo el doctor Rómulo Espadafora. Es un regalo que se puede conservar durante todo el año y eso es lo lindo, ¿no es cierto? Se puede y se debe. Dice, tomemos una caja como la que tengo acá, una caja cualquiera, chica, grande, cuyas dimensiones dependan de nuestro corazón y coloquemos dentro de ella las siguientes cosas esenciales. Escuchen bien y anoten. La comprensión del cariño humano, una dosis generosa de entendimiento, la esencia de la tolerancia, un frasco de juicio claro, varias botellas de paciencia, una cantidad de tabletas de simpatía, de acción rápida, eso sí, una gran porción de coraje, un stock de valorar lo que se tiene,
un sachet grande de confianza en sí mismo. Rellenar los huecos de la casa con ideales y ambiciones, pensamientos de amorosa buena voluntad y felices memorias. Dejar dentro de la caja un par de anteojos con cristales rosados para usar en los días nublados. Realmente es el regalo más hermoso, Rómulo, que he recibido, por eso se lo quise brindar a nuestra audiencia. Te agradezco mucho tu presencia. Desde ya vamos a seguir en contacto durante todo el año. Sí. Igualmente, Soledad Catalano, fue un hallazgo encontrarte gracias al doctor Rómulo Espadafora, que si él me recomienda un profesional, yo a ojos cerrados realmente lo invito. Gracias. Muchísimas gracias a la gente de la radio, en especial a los hermanos Manuel y Oscar, por favor, ¿cómo me voy a olvidar de Oscarcito? Gracias a la amabilidad, gracias a Patricia, gracias a nuestro operador de lujo, ¿no es cierto?, que es Javier, y que realmente con esa paciencia y esa simpatía todo el año estuvo a nuestro lado para ayudarnos, para sacar las fotos que luego él sube a la página de la radio. Bueno, les mando un enorme beso. Cuando levante la copa de sidra, ¿no es cierto?, tanto el 23 como el 30, me voy a acordar de cada uno de ustedes, de sus preguntas, cómo nos acompañaron durante todo el año, y espero a partir de marzo del 2016 estar en vivo en sus casas. Recuerden, AM 1220, Cadena Eco. Un abrazo para todos, un beso grande y hasta el año que viene. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.